Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta Sánchez. Soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial, una invitada con la que llevo horas, llevamos varias horas hablando ya preparando este podcast y tenemos un tema, por lo menos yo estoy fascinada. Ella es la doctora Adriana Noemí Salvador. Ella es doctora en filología hebrea y hoy vamos a hablar un poquitito de la formación del canon, pero bueno, ya les vamos a contar. Primero saludemos. Adrianita, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén mirando. Y bueno, gracias Raquel por la invitación. Yo contenta de estar acá con vos y bueno, con los que nos sigan. Me encanta este espacio de la UBL que hacen los mismos estudiantes para estudiantes o bueno, aquellos que estén interesados en la palabra, ¿no? Que para nosotros es lo importante y lo que da sentido a la vida. Así que bueno, contenta de estar acá. Y nosotros contentísimos de tenerte acá. Y es que estuvimos hablando, en los podcasts anteriores ya empezamos a hablar un poquitito de la inspiración, hablamos de canon y que por cierto, ahorita vamos a definir la palabra canon, pero también hablamos de que el canon que nosotros tenemos, o sea, la Biblia que nosotros tenemos, tuvo un proceso de formación muy, muy, muy largo. A veces creemos que nada más es un librito así que nos cayó y que así se formó. Y no, en realidad fue un proceso muy largo, empezando por los cánones hebreos. Entonces, ¿por qué no empezamos desde el principio de la historia? ¿Qué te parece? Hablando un poquitito de los cánones hebreos. Sí, está bien lo que decís. En realidad nosotros hablamos de canon, pero en realidad tenemos muchos cánones. Y esto no es un fenómeno actual, sino que es un fenómeno con el cual nace la misma Biblia. También nosotros hoy tenemos nuestras Biblias, compramos un librito donde está todo junto y nos da idea de unidad, pero tenemos que tener en cuenta de que ahí tenemos muchos libros y que cada uno de esos libros tuvo un largo proceso y después está el proceso de unirlos. Y después el proceso de incorporarlo a cada comunidad, porque de alguna manera es eso el canon, ¿sí? ¿Qué libros incorpora cada comunidad? Y en realidad siempre hubo, o sea, tenemos varios cánones que nacen con los judíos, con los hebreos, ¿sí? Con el pueblo semita. En principio tenemos que pensar dentro, para simplificar un poco, ¿no? Y de lo que podemos también reconstruir, ya cuando vuelven del exilio en Babilonia, ahí surge un poco la división. Ya en ese momento vamos a tener dos cánones, lo que es la Biblia hebrea, es lo que nosotros llamamos con el acrónimo Tanaj, ¿sí? Que es la Torá, los profetas y los escritos. Bueno, en el retorno a la tierra, en ese momento se va a hacer lo que se llama, lo que es el canon, ese canon entero que nosotros tenemos con nosotros llamamos Pentateuco, que es el término griego de Torá, los primeros 5 libros. Nosotros también tenemos los profetas y los escritos, pero ese es el canon, de alguna manera, el saduceo. Pero también van a estar los samaritanos, que no aceptan los profetas, se quedan solamente con el Pentateuco. Ellos hablan de solo Torá, como después vamos a tener a Lutero cuando decía sola escritura. Bueno, ese mismo fenómeno sucede en ese momento y ellos solamente reconocen el Pentateuco. Ese sería uno. Después tenemos la comunidad de los que viven fuera, en la diáspora, que ya no hablan el hebreo ni el arameo, sino el griego, y entonces van a necesitar una traducción, ¿sí? Que va a ser lo que después nosotros conocemos como la 70, es un nombre un poco de un libro
de una carta apócrifa de Aristeas que cuenta que en 70 días 70 personas hicieron la traducción y bueno, salió igual o una cosa maravillosa. Entonces, hasta ahí tendríamos de alguna manera un canon, una tradición de un canon que abarca lo que más o menos nosotros hoy conocemos. Después tenemos otra tradición que tiene solamente el Pentateuco. Después tenemos una Biblia, una traducción griego, que ahí además añaden algunos otros libros que después nosotros conocemos en la Iglesia Católica como deuterocanónicos, porque deutero significa segundo, que entrarían en el canon en un segundo momento. Las iglesias evangélicas lo llaman apócrifos, la palabra apócrifo significa de donde vienen nuestras criptas, algo puesto aparte, algo oculto. Después tenemos que pensar en la comunidad o sea, nosotros pensamos el judaísmo como una cosa, como el judaísmo, como una cosa monolítica, pero en realidad es muy diversa. Y tenemos, por ejemplo, la comunidad ya para el siglo VI antes de nuestra era, ¿sí? La comunidad de Elefantina, donde también tienen un templo, donde sabemos que adoran, entre otros dioses, a Yahvé, pero un templo, como están inmersos en la cultura egipcia, no hacen sacrificios, por ejemplo. Entonces, bueno, en realidad el judaísmo es una cosa muy, muy variada, muy variada. Y a eso le tenemos que sumar ya para muy tempranamente también traducciones después en el Imperio Romano para el siglo II ya de nuestra era, las traducciones que se empiezan a hacer, lo que después va a ser la Vetus Latina, que se empiezan a hacer al latín. Entonces, ya solamente con eso tenemos que pensar que estamos manejando el texto hebreo, el texto griego y el texto latino, y que son todos muy, muy antiguos. Eso es lo que le da siempre, ¿qué pasa? Como para definir un canon, ¿qué va a ser lo más importante? Bueno, la antigüedad y el uso que se le da en la iglesia. O sea, una cosa muy, muy variada tenemos. Esto lo vemos incluso en los textos. A ver si te puedo mostrar algún texto para que veas qué va a significar, cómo a la vez esa variedad va a constituir las comunidades. Mira, por ejemplo, como dado que tenemos este medio así, que además ahora nos pueden seguir por YouTube, me parece que es interesante que puedan ver los textos, que es lo que nos ayuda a entender cómo funciona esto, ¿no? Si nosotros, esto es un programa, si ya los biblistas, la verdad que no sabemos la Biblia de memoria, pero tenemos programas que además ustedes todos pueden acceder, porque ahora BibleWorks está abierto por internet, lo pueden descargar e instalar en su computadora, pero yo lo que les quiero hacer mostrar, por ejemplo, es este texto de Génesis 22, cuando Dios lo llama a Abraham le pide el sacrificio de su hijo, ¿no? Entonces acá este texto es muy significativo, porque, fíjense, tomamos una traducción, acá están todas las Reina Valera, pero a ver la de las 60, dice, le dice Dios, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando vamos al texto hebreo, fíjense acá, dice esto, acá dice Moria, ¿sí? Dice, el Eretz Moria. Esto en realidad en las distintas tradiciones se entendió de distinta manera. Los judíos, la corriente farisea va a decir, bueno, esto, saducea, perdón, más que nada, va a decir, esto es el monte del templo. Los samaritanos, de hecho hasta hoy se puede visitar y los samaritanos siguen existiendo, ellos siguen celebrando la Pascua, sacrificando animales, es una cosa muy interesante. ¿Y dónde interpretan que está el monte, la tierra de Moria? Porque el tema es acá se está hablando de la tierra de Moria, pero después acá dice, hacia el monte que te voy a mostrar en realidad.
Entonces eso permite que no esté delimitando el monte Moria ahí. Conclusión, una corriente lo va a entender como el monte del templo, los samaritanos lo van a leer, esto es el monte Garizim, entonces de hecho construyen ahí, hacen su templo ahí. Los cristianos van a trasladar esto, van a hacer una lectura, vamos a hacer a lo que es el Calvario, después aplicando el sacrificio del Hijo justamente a Jesús, y el Islam va a entender esto, el monte Moria, como la Meca. Entonces uno dice, bueno, pero entonces cada uno interpreta como quiere y manipulamos el texto como queremos. No. ¿Por qué? Porque justamente lo que después, lo que entendemos como canónicos son los libros, ¿sí? No las versiones o las variantes. Ese es el tema. Y después, por ejemplo, para ver qué importante al mismo tiempo igual sigue siendo la lengua. Acá en Génesis 22, antes de decir, toma a tu hijo y anda a la tierra de Moria, al monte que yo te voy a mostrar, o como lo quieras después interpretar. Fíjate, acá ya aparece un sintagma, que si alguno alguna vez vio algo de hebreo, aparece, es muy fácil, lej leja, aparece este sintagma. Acá la mayoría de las traducciones me dicen, y le dijo, toma a tu hijo, bla, bla, y le sigue diciendo. Ahora, si yo voy, cuando inicia la historia de Abraham en Génesis 12, cuando en el llamado que le hace Dios, fíjate cómo traduce Reina Valera, pero el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Cómo dice en hebreo? Le dice, Vayomer Adonai el Abraham, lej leja. Aparece ese mismo sintagma. Y después dice, merceja, de la tierra y de tus parientes, lo que dice acá. Pero este sintagma en realidad no lo vemos traducido. No está reflejado. Es el mismo sintagma que aparece en Génesis 22. ¿Qué quiero decir con esto? Este lej leja, esto es un imperativo del verbo alaj, de ir, venir, y esto es de ti mismo. O sea, Dios le está diciendo, antes de hacer lo que tengas que hacer y a donde tengas que ir, tenés que salir de vos mismo. Eso muchas veces lo omitimos y en realidad ese es el sentido, lo que le puede dar sentido al texto. Entonces, no importa tanto qué lugar concreto materialmente sea el Monte Moria, si es el Garizim, si es el Calvario, si es la Meca, sino que lo importante, lo que Dios le está pidiendo a Abraham y de esa manera también a nosotros, es salir de nosotros mismos. Bueno, el canon tiene algo que ver con eso también, ¿sí? Ok, entonces, si entendí, lo que nos estás diciendo es que en estas grandes variantes y todo, al final, como está escrito, que ya vamos a hablar de eso en otros idiomas, también muchas veces lo que vemos reflejado en los textos es la interpretación que se le está dando a ese texto. O sea, la traducción al final es como qué entendió el traductor de lo que se está diciendo y eso fue lo que escribió. Y por eso muchas veces perdemos algunas palabras, como esta que acabas de mencionar, en esta traducción. Por ahí vamos. No perdemos. Justamente tenemos una gran riqueza y tenemos que saber tomar de cada uno. Y por eso lo importante es no quedarse con una versión. Yo cuando estudio la Biblia tengo que mirar todo el contexto y todas las traducciones. Y por eso lo importante es eso, ¿no? Entender que lo que es el canon es el libro y no las distintas variantes que vamos a tener. En el Antiguo Testamento no tenemos tantos, gracias a Dios, ¿sí? Tenemos un texto más fiel porque el judaísmo, ¿qué pasa? El judaísmo consideró siempre la lengua como sagrada, entonces puso mucho cuidado en copiar los textos, pero el cristianismo no. Entonces, nosotros para el texto hebreo tenemos en realidad dos textos más que nos movemos, que es el que tenemos editado, el códice, es el códice de Leningrado, que es el único que tenemos entero, pero es recién del año 1000, del 1008-1009. Y después está el código de Alepo, pero también es del 925, ¿sí?
En el Nuevo Testamento la cosa se complica más porque se cuentan 250.000 variantes, ¿sí? Para el Nuevo Testamento. Entonces, bueno. Ok, pero entonces volvamos un poquitito al tema de los idiomas, porque nos vamos a centrar un poco en el Antiguo Testamento, pero aún así, aunque hay pocas variantes, que eso hace que sea un poco menos complicado, sí tenemos muchos idiomas, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquitito de los idiomas en los que se escriben los libros que encontramos en lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento. Los idiomas son básicamente el hebreo. Después tenemos en arameo partes del libro de Esdras y de Daniel, pero el arameo, el judaísmo no lo considera canónico, aún los más conservadores, por así decir, porque el arameo es una lengua que en realidad los israelitas cuando adquieren la lengua aramea es con la que después van a escribir las letras, ¿sí? Que las aprenden en Babilonia, ahí se hablaba, la jerarquía de Babilonia hablaba el acadio, pero en la calle se hablaba arameo. Entonces, en la época de Jesús después se va a hablar el arameo, Jesús hablaba arameo en la calle. Y después la homilía en la sinagoga se hacía en arameo. Cuando aparece Jesús en el Evangelio, que va a la sinagoga y que lee el rollo de Isaías, ahí también vemos claramente que Jesús era mínimamente bilingüe, ¿sí? Porque si sabe leer la Torá, es porque sabe el hebreo. Y después dice que hizo la homilía, eso lo tuvo que hacer sí o sí en arameo, porque era la lengua que hablaba en la calle. Después está el tema si hablaba o no Jesús el griego. Seguramente sí, porque se hablaba en el Imperio Romano de esa época, en esa zona, se hablaba griego en la calle. Y después también porque en el Evangelio, cuando Jesús se dirige a Pilato, si bien Pilato, la lengua madre de él era el latín, como bueno, ahí hablaban griego, seguramente hablaba griego. Y no hay ninguna señal en el Evangelio de que hubiera algún traductor entre ellos. Así que seguramente hablaba también el griego, ¿no? Se discute más, obviamente, el tema del latín, que también se hablaba. ¿Sí? De hecho, la inscripción sobre la cruz estaba en todas las lenguas. Em, la, lo que se discute, si sería posible que hablara o no el latín, está en el hecho de la cita de Juan, cuando le dice, no me acuerdo ahora el verso de Juan, pero dice que esta es la verdad. Eso dicho en latín, quies veritas, se puede revertir y quedaría un juego de palabras de que ahí mismo le está dando la respuesta, ¿sí? Es vir quiades, yo soy la verdad. Eso solamente, ese juego en realidad, solamente se puede hacer en latín. Entonces, bueno, una teoría es que justamente Jesús incluso le responde así están haciendo un juego de palabras entre ellos, ¿no? Que Pilato mismo lo está reconociendo. Pero bueno, sería más dudoso. Lo cierto es, bueno, en cuanto al griego no hay duda, y después la iglesia primitiva, los apóstoles, iban a la sinagoga, hasta que ellos se reconocen separados de alguna manera, iban a la sinagoga y leían la 70. La Biblia que lee la iglesia primitiva es la 70. Es más, justamente el judaísmo la va a dejar de usar, la 70, a partir del siglo II, para distanciarse de los cristianos. Como es una lengua que usaban ellos, entonces, bueno, nosotros no queremos saber nada, ya se empieza a distinguir de que esto era un grupo aparte, dentro de todos esos tantos grupos que hay. Y entonces la asume el cristianismo, la Biblia griega, y después y el judaísmo la deja de lado totalmente. Si bien es una invención de ellos. Mira, te pongo otro ejemplo en el texto para que veas qué interesante es esto. Mira, si por ejemplo vamos a Proverbios 31:10, tenemos otra frase, otro sintagma. Es el Proverbios 31:10 es el poema de la mujer
¿mujer qué? Ese es el problema, ¿sí? Entonces, en hebreo aparece Eshet Chayil. Y después, si vemos traducciones, tenemos de todo. Tenemos, mismo en español, mujer hacendosa, ejemplar, virtuosa, fuerte. Y acá es muy interesante, porque la 70, que es esta que tienen acá arriba, dice Andreyan. Andreyan, en realidad, Aner es hombre. Entonces, sería como mujer varonil. Eso, mujer varonil. El latín, la Vulgata, ya no es la Vetus latina, que es esa primera traducción latina que se hace entre el siglo segundo y siglo cuarto, sino ya después, y que perdón, no lo dije, esa primera traducción además se va a hacer sobre el texto griego. Pero ahora vamos a ver el texto griego, que es muy judío justamente, eso es lo que tiene, por eso vale mucho también. Después va a venir una traducción ya hecha por Jerónimo del siglo IV, que Jerónimo va a hacer toda la traducción, no toda, va a tomar partes también de esa Vetus latina que daba vuelta, pero lo hace directamente tomando el texto hebreo como referencia. ¿Sí? Esa es la distinción. La 70, por eso también después hay mucha discusión sobre la 70, ¿no? ¿Qué pasa? Y como toda traducción aún en nuestros días, es una traducción pero con interpretación y con una interpretación de inculturación. Es todo una población que está en un contexto, en un contexto griego, helénico, ¿sí? Obviamente, es una cultura distinta. Pero bueno, mira, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos este texto y tenemos este sintagma de Eshet Chayil que en realidad, justamente, la 70 traduce mujer varonil, vamos a decirlo, ¿no? Para hacerlo más literal y nada más. Y el texto latino dice mujer fuerte. Y después, bueno, nosotros en nuestras lenguas vernáculas tenemos de todo, para todos los gustos. Bueno, este mismo sintagma de Eshet Chayil solamente va a aparecer en Ruth. Cuando vos le dice a Ruth, cuando ella se acerca, en fin, dice, bueno, todo el mundo ya sabe que vos sos una mujer, a ver, vemos cómo traduce, y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Acá tenemos traducido, bastante distinto, ¿no? De hecho, si vamos el texto griego, no va a poner varonil, va a usar otra palabra, que es dinamis. Y dinamis significa fuerza, pero es fuerza que da vida. Es algo, va por otro lado. Y después el texto en latín tenemos virtuosa. Ahora, ¿qué pasa? Si volvemos a Proverbios, eso es lo interesante, a Proverbios 31, ese Jai vuelve a aparecer al final del poema, en el versículo acá, en el versículo 29. Y antepone esa mujer a otras mujeres, banot en hebreo. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepasas a todas ellas. Acá vuelve a aparecer el Jai. Ahora, si vamos ¿cómo se llama? Al texto griego, la traducción griega, ahora a ver si está acá o en el otro. En el versículo 30 va a agregar esta palabra, la 70, que es sinete. Sinete significa inteligencia. Si vamos a la versión hebrea, eso no aparece, no está traduciendo nada. Dice, en nuestras traducciones, bueno, tenemos engañosa la gracia, van a la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa es una traducción bastante literal de lo que está diciendo acá en hebreo. Pero acá la 70 añade esto. ¿Y qué significa esto? ¿Qué está haciendo la 70? La 70, como buena cabeza de judío, está
haciendo un parangón de la mujer con la Torá. ¿Mm? Por eso lo que está diciendo es que cuál va a ser la mujer, la Eshet Hai, la mujer deseada, ¿sí? Porque cómo empieza el poema, ¿quién encontrará a esta mujer? Bueno, es esa mujer que se identifica con la Torá. Y por eso le pone esa nota de inteligencia, de alguien además que estudia la Torá, ¿sí? Eso solamente entra en la cabeza de un hebreo. ¿Mm? Es una traducción. ¿Y qué pasa? Es muy importante porque después, con el correr de los años, en la interpretación que se hace de este texto como de tantos otros, siempre nosotros pasamos de ciertas interpretaciones literalistas y alegóricas de los textos bíblicos. Entonces, cuando después, sobre todo en el cristianismo, con una lectura alegórica de esta mujer ideal, entonces se va a decir, bueno, la mujer ideal, el hombre es Cristo y la mujer ideal es la iglesia o el alma, que está subordinada a Cristo cabeza. Bueno, perfecto, pero después de esa lectura alegórica, se vuelve a una lectura literal de mujer y hombre, y entonces queda esa subordinación que se le metió en medio de la lectura alegórica, pero que si nos hubiéramos quedado solamente con las 70, no caíamos, ¿sí? O sea, es, no sé si me llego a explicar, pero para ver qué tan amplio, complejo, que es el tema, y tan interesante y fascinante, ¿no? Y cómo entonces tengo que ver, porque entonces, ¿qué voy a decir? No, pero el texto revelado, canónico, es este. Sí, está bien, quédate con el hebreo, pero atención que tenés que mirar todo lo demás, porque si no, te quedas afuera, ¿no? O sea, al final, entonces tenemos una traducción, que es una interpretación que luego se vuelve a traducir, y al final tenemos un montón de interpretaciones que nos llevan a tener este montón de ideas, porque me imagino que sí, como ese que acabas de contar, existen muchas otras, ¿verdad? Este ejemplo, sí. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Cuando uno ya va estudiando y va aprendiendo y dice, pero a mí en la iglesia me enseñaron, el pastor o la pastora dijo, y tal vez no se decía así, simplemente fue que son interpretaciones que empezaron a pasar y se empezaron a enseñar sobre ellas y se convirtió no sé, una idea generalizada en el cristianismo que conocemos hoy. Eso es lo que me estás explicando, ¿verdad? Que al final no necesariamente estaba en el texto. En el texto está. El tema es que no me puedo quedar con un texto, ¿sí? Porque, vuelvo a lo primero, la realidad es mucho más diversificada y lo que se canonizan son los libros, ¿sí? No las variantes o las versiones. Entonces, yo creo que el mayor error que cometemos siempre con la Biblia es decir, la Biblia dice esto. Atención, porque además la revelación es progresiva. No, gracias a Dios pasa esto. Tenemos, si no, no tendría sentido. Leo la Biblia una vez en la vida y ya está. Y no, cada vez que yo la leo me dice algo nuevo. Bueno, eso tiene que ver también con esto, ¿sí? Em, y sobre todo para nosotros, ¿sí? Los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la encarnación de Dios. Entonces no podemos separar la palabra de Dios de la encarnación de Dios. Eso significa ir creciendo en el conocimiento de la palabra cada día. La revelación no se nos entrega. Está bien, podemos llegar a decir, el Concilio Vaticano lo dice, ¿sí? La revelación se cierra con la muerte del último apóstol. Entonces, no puede haber ahora una nueva, o sea, hay un límite que yo no puedo traspasar, que es el relato del pecado original, ¿sí? Tenemos un límite porque somos cuerpo, tenemos una corporeidad, pero después tenemos una libertad inmensa para pensar y seguir explorando y que Dios se nos siga revelando. Bueno, me parece
súper interesante. Y eso también nos lleva a las personas que trabajamos en iglesias o que tenemos que dar reflexiones o prédicas a darnos cuenta que no podemos quedarnos solo con un texto, que fuera de cámaras vacilábamos un poco sobre cómo en América Latina, o por lo menos en la parte donde yo vivo, la Reina Valera 1960 se instituyó como la traducción oficial, y entonces muchas veces tenemos esta idea en las iglesias de que los puntos y comas que vienen ahí es como si fuera la Biblia dictada por Dios con punto y coma y en español. Y no nos damos cuenta que en realidad es todo un proceso y que al final también es una interpretación, una traducción que ha sido interpretada de otras traducciones, ¿verdad? Que eso, por cierto, hay un podcast que viene muy interesante sobre la traducción en español, viene más adelante. Va a estar muy bonita, vamos a hablar mucho de eso. Pero entonces, esto es un llamado nosotros lamentablemente solemos ser más canonistas que los canonistas, ¿sí? Y también queremos ponerle a Dios un límite, y no podemos hacer eso, porque Dios es Dios, y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, bueno, otro tema muy interesante en el canon es de hecho el uso que le damos justamente en las iglesias, ahora que sacas este tema. Y eso también es muy significativo. Nosotros, los biblistas con los liturgistas no nos llevamos bien. Yo sé que a vos te gusta la liturgia, los cantos, pero en realidad nos llevamos sumamente mal. Y tenemos, por ejemplo, en la liturgia cristiana, no leemos el libro de Coelet. Es un libro que se lee solamente, no te sé decir el día y la hora, pero son en el ciclo ordinario, el tiempo ordinario, ¿sí? Se lee 2 veces, 2 días en el año, en cada 2 años, ¿sí? Porque el ciclo litúrgico durante 3 años, en teoría, se tiene que leer toda la Biblia, en teoría, porque se están dejando cosas afuera. Y después en los festivos es un día, pero además está bastante mal encajado con una lección moralista. Ahora, no se lee Coelet, ¿sí? Es un libro que está fuera de nuestro alcance. Si nosotros vamos a la tradición hebrea, el Coelet no solamente se lee y se lee en un momento muy importante, sino también el lugar que ocupa, porque los libros, el canon, también tienen un orden en nuestras Biblias. Y lo que hace la Biblia hebrea, pone lo que se llaman los 5 rollos juntos. Estos 5 rollos, los Megilot, son los rollos que se leen en las fiestas. En Purín se lee el libro de Esther. El libro de Esther, a propósito, no es el único libro que no se encuentra en la comunidad de Qumran. Esa es otra. Lo que pasa es que Qumran no tiene un canon distinto. Qumran tiene interpretaciones sobre, pero el libro de Esther casual sí no se encuentra. Es el único que no se encontró en Qumran. Pero bueno, en Purín se lee, ¿cómo es? Se lee el libro de Esther. En Pesaj, la Pascua hebrea, se lee el Cantar, y en algunas comunidades, no todas, el Cantar se lee en cada Shabbat. El Shabbat es el viernes a la noche para recibir a la esposa, que es el Shabbat. En la fiesta de Shavuot, de la semana, se lee todo el libro de Ruth. Cuando se hace la celebración en Hanukkah, de la dedicación del templo, se lee el libro de las Lamentaciones. Y en la fiesta de las tiendas, en Sukkot, se lee el libro de Coelet, entero, no como hacemos nosotros además, se lee entero. Y esta fiesta de Sukkot, ¿qué celebran? En origen todas las fiestas judías son fiestas agrarias, ¿no? Pero después se le da una reinterpretación, obviamente histórica, y ahí lo que se celebra es lo que se llama la Simchat Torah. Es el gozo de la Torá, la entrega de Dios que le hace a su pueblo de la Torá. O sea, es la fiesta más alegre que tiene el judaísmo, ¿sí? De hecho, es muy lindo ir a la sinagoga en ese día porque se baila, sacan todos los rollos que tienen tienen en el arca, están guardados los distintos rollos. Eso que decía, nosotros hoy tenemos editada una Biblia o tenemos el leccionario cuando vamos en nuestras comunidades, ¿sí? Para las celebraciones.
y eso nos hace perder un poco esta noción de una cosa más dinámica en realidad, no algo tan estático y cerrado. En el judaísmo están los rollos, en la antigüedad, así como estaban los rollos canónicos, estaban también junto con los apócrifos, eso lo sabemos porque los hemos encontrado. Bueno, ese día se sacan todos esos rollos y se baila por toda la sinagoga con esos rollos. Es la fiesta más joyosa, me viene, más alegre del judaísmo, ¿no? Y ahí se lee el libro del Cantar, de Coelet, perdón. Te muestro una cosa. 3, 2, 1. A ver, Raquel, ¿conoces este libro? No, para nada. Estudiante de teología. Imitación de Cristo. Bueno, No, ni siquiera lo había escuchado mencionar. Bueno, este libro recomiendo a todos que lo lean, ¿eh? Este libro es del 1400, un autor, Tomás de Kempis. ¿Cuál es el título del primer capítulo? De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Y si hacemos una búsqueda, también podemos hacer, ¿no? Con el PDF. A ver. Fíjate, ¿cuántas veces tenemos estas vanidad de vanidades y todo es vanidad? ¿Sí? Esto es lo que aprendimos de Coelet, ¿no es cierto? Lo que nos suena tanto de Coelet. Este librito de 1400 es el libro que, claro, cuando no teníamos la Biblia en las lenguas vernáculas, todo fiel cristiano leía justamente, era el manual de bolsillo para ser un buen cristiano. Donde justamente con una herencia muy grande del neoplatonismo, todo lo que sea corporal y demás no funciona muy bien, ¿sí? Entonces es todo vanidad de vanidades. Fíjate si vamos a la Biblia mejor, ¿no? Hay que leer a Kempis, yo lo recomiendo. Alguna vez en la vida, si uno estudia estas cosas, tiene que leer a Kempis. Una pregunta, ese librito, o sea, según la explicación que acabas de hacer, era más bien como un manual para el cristiano. Sí, como totalmente. Un manual moral. Ni siquiera moral, es que la religión era moral solamente, ¿sí? Pensá que la Biblia no la podían leer, no estaba en latín, ¿sí? Hasta que no tuvimos las traducciones, si bien hubo traducciones mucho antes que Lutero tradujera la Biblia, por ejemplo, al alemán, y la traducción a las lenguas vernáculas empieza mucho antes, pero no estaba generalizado eso. Dichoso el que podía llegar a tener una de estas Biblias. Entonces la gente no tenía un contacto directo con la Biblia. Y sí, todos leían estos libritos, entre ellos, por supuesto, Kempis. Pero fíjate qué pasa si vamos a la Biblia, ¿no? Que es lo importante. Vamos a buscar el texto entonces de Coelet en la Biblia. Y primero vamos a una Biblia en español. Esta la pongo porque puede ser interesante para el que no la conozca, que es una Biblia que yo la verdad que no sé hace cuánto está, pero yo la descubrí hace poco, que es el Libro del Pueblo de Dios, una traducción que se ha hecho en Argentina, pero tiene una posibilidad, no voy a usar una palabra, muy interesante. Vamos al texto de Coelet, que bueno, acá lo llama Eclesiastés, es el nombre griego, ¿no? Siempre mejor los libros llamarlos por el tanto Eclesiastés o Ben Sira, que se le llama eclesiástico, son los nombres griego y hebreo, ahí se hace confusión, ¿no? Yo siempre prefiero el nombre griego. Vamos, ¿cómo empieza, no? Justamente vemos acá, vanidad, pura vanidad, dice Coelet. Esta Biblia tiene esto que a mí me gusta, pulse aquí para activar concordancias. Entonces tenemos una concordancia online y además en español, ¿no? Es interesante. Ahora, si yo voy acá a la concordancia de vanidad, me aparecen todos estos textos. Y bueno, el que esté interesado lo puede hacer y buscar. Pero fíjense qué pasa si yo en lugar de tomar esta Biblia en español, voy al texto hebreo. Cuando yo vengo al texto hebreo, ¿sí? Acá tenemos la traducción de la Vulgata, ¿sí? De San Jerónimo, que pone vanidad, todo es vanidad. Pero bueno,
pobre Jerónimo, ¿no? También no lo digo yo, lo dicen muchos, el Tomás de Kempis tuvo su buena parte. Pero lo interesante es ir al texto hebreo, porque si yo busco una concordancia, acá se busca haciendo un clic sobre la palabrita, que en la palabrita hebrea es Abel, ¿dónde me aparece? Que no me aparecía en la traducción española, ¿sí? Me aparece Génesis, que me aparece este texto, ¿sí? Cuando dice, después dio a luz, está hablando de Eva, ¿sí? Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, bueno, y toda la historia que, bueno, bien o mal conocemos. Entonces, ese Ebel Abalim es Abel, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad lo que está haciendo Coelet es que me está poniendo en diálogo con Génesis, que eso además es propio de la tradición sapiencial. Justamente la tradición sapiencial pertenece a lo que se llamaría la teología de la creación. Entonces, ¿sería realmente esa la traducción? Vanidad de vanidades, como que todo. Hay otro detalle, ¿sí? Coelet lo único que nos llama Ebel es Dios y también el conocimiento. Acordate eso que te dije de Proverbios, ¿no? Que la 70 agrega a la Eshet Hael, esa palabrita, esa nota de inteligencia. Eso, por un lado. Conclusión, quedó pendiente. ¿Por qué nosotros no leemos Coelet en la liturgia y por qué los judíos sí? ¿Y por qué los judíos la leen en ese momento tan particular de la Simchat Torah, del gozo de haber recibido la Torah? Porque justamente, así como Coelet tiene ese vanidad de vanidades, como lo quieras traducir, ¿no? Porque bueno, no vamos a hacer sin duda que no es la traducción más feliz, en absoluto, pero bueno, también tiene, y esa frase, ese leitmotiv, aparece 7 veces. Y 7 veces aparece en Coelet lo que es un llamado a la alegría. Cuando, por ejemplo, dice, y que a veces nos hemos escandalizado, disfruta de la vida, vístete con ropas blancas, ponte perfume, ve con la mujer que amas. Bueno, son llamados a la alegría. Entonces, el judaísmo, que sin duda el judaísmo no leyó a Kempis, a Jerónimo a lo mejor sí, no importa, pero a Kempis seguro que no. Entonces el judaísmo, y sí leyó el texto hebreo, que nosotros no, pudo reconocer en Coelet una cosa mucho más bella y mucho más palabra de Dios, sin duda. Coelet está dando una respuesta hebrea, ¿no? En Coelet no aparece el tetagrama, eso es de un judío, propio judío, ¿sí? Porque el nombre de Dios no se pronuncia. Sin embargo, aparece el temor de Dios, pero con tanto recado que no va a usar el tetagrama, sino justamente va a usar Elohim, ¿no? Sería Dios, no lo nombra, el judío no nombra a un no nombra el nombre de Dios, no suena redundante. Pero bueno, para ver entonces, pues qué complicado es el tema del canon, qué complicado es el uso, las lenguas y bueno, y hasta el lugar que le damos, ¿no? En nuestra vida, porque en el fondo la liturgia es eso, es una expresión de nuestro vivir cotidiano, así que desterrar, por ejemplo, a un libro que consideramos canónico de la liturgia, ahí tenemos un problema grande, sin duda. Ay, Adrianita, yo estoy aquí fascinada con todo lo que estamos hablando. Tengo millones de preguntas, pero como siempre me pasa en todos los podcasts, el tiempo nos juega la pasada de que se nos acaba. Y hay 2 cositas que sí quiero que mencionemos, entonces tal vez lo agarramos para la conclusión. Hablamos un poquitito antes de los apócrifos, pero algo que me contaste que a mí me dejó así como impresionada es que no solo hay apócrifos en el Nuevo Testamento.
Entonces, mencionemos un poquitito de eso y por supuesto no podemos irnos sin lo que prometimos, que fue el significado de la palabra canon, ¿verdad? No hay Tanto problema. tanto en griego como en hebreo. Entonces, ¿qué te parece si para cerrar, hablamos de esos dos temitas? Sí, el tema de los apócrifos, por supuesto, sí, y bueno, no nos queda tiempo, pero queda para otro podcast si querés, porque, a ver, dos cosas, sí, tenemos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La palabra apócrifo significa eso, separado, ¿m? No se acepta en ese canon, en ese, porque tenemos que poner alguna limitación. Para establecer ese canon, obviamente, hay criterios, que bueno, básicamente son esos, son la antigüedad y el uso en las comunidades primitivas. Ese es el punto. Ya en las comunidades primitivas hubo libros, y comunidades primitivas estoy hablando judías y cristianas, las dos, también las judías. Tenían libros que, lo dicho, en la sinagoga estaban, pero no los usaban, no tenían el mismo uso. Por eso también la importancia, por ejemplo, que nosotros no usemos Coelet. Ahí estamos en problema. Y bueno, en el judaísmo pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Hubo libros que se desecharon de alguna manera, pero existen y no quiere decir que no se lean y sobre todo que no se lean y no sean importantes a la hora de interpretar los libros canónicos. Y después ni hablar en nuestra mm, eh, en nuestra idiosincrasia. En la Iglesia Católica es muy divertido porque, por ejemplo, está la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, dos santos, los padres de la Virgen María. Ese nombre de Joaquín y Ana, ¿de dónde salió? De los apócrifos, esos están los apócrifos. No hay iglesia que uno entre y encuentra la imagen de San José, el padre de Jesús. Oh, qué maravilla San José. ¿Y San José cómo está? Aparece ahí con su varita, la varita florecida. Eso lo cuentan los apócrifos, ¿sí? Había que elegir un esposo para María, entonces había varios y fueron todos, se les dio a todos una varita, aquella varita que florecía, ese era con el que se tenía que casar María. O sea, son todas, eso es todo de los apócrifos. Está bien, está mal, está perfecto. ¿Por qué? Porque que sean apócrifos y que no se asuman como norma para la vida, mi vida no esté guiada por ello, no significa que sean demoníacos, ¿sí? Al contrario, porque nos ayuda mucho a entender y podemos aprender mucho. Y después también justamente nos ayuda a reflexionar por qué se aceptaron y se rechazaron, ¿no? Por supuesto, al ser posteriores, la mayoría, en el Nuevo Testamento la mayoría son posteriores, ¿sí? Eh, después hay que contar del siglo II para adelante. Entonces, básicamente se los rechaza por eso. Obviamente los apóstoles no los conocieron siquiera. Y en el judaísmo pasan básicamente por lo mismo. No han tenido aceptación en la... A ver, nosotros, eso que digo, nosotros muchas veces solemos ser más canonistas y dogmáticos que los mismos dogmáticos y canonistas. Em, pero, pero bueno, es mucho más amplio el tema, sí. Sí, Bueno, sí. entonces te acepto de que vamos a hacer otro podcast acerca de este tema Vamos a ver. No, en pero algún momento. sí, en realidad los judíos, ahí, por ejemplo, está el tema del mito de la sabiduría, que en realidad están los apócrifos de los 12 patriarcas, ¿sí? Los 12 hijos de Jacob, hay un apócrifo sobre cada uno que, que supuestamente escribió cada uno de ellos. En la antigüedad, lo que se llama la pseudonimia. Hoy para nosotros, si yo escribo un libro y firmo, pongo de autora Raquel Huertas, puedo llegar a ir presa, ¿sí? Porque no se hace eso. Para nosotros es algo que está mal visto, pero en la antigüedad lo que se llama la pseudonimia, el ponerle la autoría de una persona importante, era justamente darle relevancia a una obra. Por eso tenemos, por ejemplo, en la literatura sapiencial tantos libros que se adjudican a Salomón. ¿eh? No es que Salomón los escribió.
Bueno, los 12 hijos, los 12 patriarcas, cada uno escribió un libro. Bueno, ahí sí hay un tema, por ejemplo, que a mí siempre me fascinó mucho, que es el tema, está en la sabiduría en el Antiguo Testamento, tiene todo un percurso. Y dentro del judaísmo, porque me refiero al Antiguo Testamento, sin llegar a Jesús. Y bueno, hay una tradición que es judía que la hace a la sabiduría ya encarnada habitando entre los humanos, ¿no? Y bueno, esos el judaísmo justamente los separó como apócrifos, no se incorporaron. Pero esos apócrifos a nosotros cristianos igual nos sirven mucho para interpretar un libro que es, bueno, apócrifo para los evangelistas, deuterocanónico para los católicos, que es el libro de Baruch. Así que bueno, pero lo dejo ahí en suspenso. Eso nos queda para un Sí, siguiente sí. podcast. Ahí vamos a hablar, Pero sí, apócrifos bastante hay muchísimos. Hoy se encuentran online, así que se puede googlear y no son, no es ningún misterio, no es lo mismo que en su momento se habló cuando el tema de los manuscritos de Qumran, ay, ahora tenemos nuevos textos y va a ser una cosa nueva. No. Y hoy además todo eso está publicado y abierto a todo el mundo. Hoy incluso se puede, a lo mejor después podemos compartir en la cajita de comentarios, también podemos estar online hasta el Códice de Leningrado, el de Alepo también. O sea, se puede ver todo en absoluto. Sí. Bueno, ¿Qué nos queda decir? terminamos. Sí, terminemos porque de Porque verdad se nos fue el tiempo. Pero sí prometimos que vamos a decir que el significado de la palabra canon, que a mí me parece muy importante para poder entender todo esto que acabamos de hablar. Y también, o sea, yo es lo que yo no soy ni dogmática, ni canonista, ni liturgista, como habrás visto. O sea, yo sé manejar los textos, ¿no? Entonces, podemos ver si tenemos en la Biblia esa palabra, ¿no? Y qué significa. A ver dónde aparece la canon, ¿sí? La palabra canon y qué significado le podemos dar en la escritura, ¿no? Después se puede buscar en los catecismos, en los libros de teología, a ver las definiciones magisteriales. Y la palabra siempre aparece en los manuales sobre la Biblia, esta cita de Gálatas 6, ¿sí? Donde Pablo dice, paz y misericordia descienda sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. ¿Sí? Ven, acá aparece esta palabrita, canon, en griego. Ahora, Pablo igual acá está hablando, fíjense que no tenemos muchos paralelos en realidad, y acá se está refiriendo a la circuncisión en realidad. Entonces otro texto que se usa es Apocalipsis 11, donde dice, se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Y acá tenemos esta otra palabrita, cálamos, que es la que se usa, justamente está dando esa idea. En la antigüedad, la regla, ¿sí? Era justamente una vara, ¿sí? Y con eso se medía. Entonces, la idea es justamente de una medición, de medir algo que bajo lo cual yo mido mi propia vida. Esa es la idea. Ahora, hay algo interesante. Si yo voy acá me estoy haciendo trampa, pero bueno, para agilizar un poco y demás, entonces me voy a la versión griego, ya tengo un lío de lenguas de latina. Entonces, fíjense, si voy a Ezequiel, para ver un poco cuál es a lo que quiero llegar es el término hebreo, porque atrás de ese término hebreo, estas palabras griegas son más modernas, ¿sí? Pero ese mismo término, fíjense en el calamus que aparece en latín y que es el mismo, acá aparece la versión acá está el cálamos en griego, aparece acá en Ezequiel.
Dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, es lo que justamente es el significado. ¿Cuál es el término hebreo? Acá está, Beyado ukene, Beyado y es en su mano, Kene Hamida, mida es una caña de medida. Este es el término hebreo, Kene. Si voy a ver dónde aparece este término, Kene, la raíz Kaná hebrea aparece muchísimo en la Biblia, tiene muchísimos, tiene una gama semántica muy, muy amplia, ¿no? Pero hay algo que para pensar un poco esto del canon que estamos hablando me parece interesante. Y fíjense dónde aparece. Aparece acá en Proverbios. Dice así en Proverbios 4, 4.5 o acá en 4.7 mejor, vamos a ir. Dice, Reshit Hotma, Kene Jochma. Dice, y acá en las traducciones estamos fritos. Dice, sabiduría ante todo, adquiere la sabiduría, pero no importa las traducciones. Reshit. Todos sabemos cómo empieza la Biblia, ¿no? Génesis 1, Bereshit. Acá tengo una letrita antes, es una preposición, pero es Reshit, que es la raíz es Rosh. El hebreo parece difícil, pero no es tanto, ¿sí? Yo tengo que identificar la raíz y después armo todo. Entonces es que a veces en el principio, ¿sí? En el principio creó Dios, bla, 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 bla. Bueno, ¿cuál es en teoría? A ver, Raquel, que sos estudiante y ya creo que estás terminando, así que, a ver, examen de complexivo. ¿Cuál es el inicio de la sabiduría? El temor a Jehová. Muy bien. En otro podcast hablamos por qué a mí no me gusta temor de Jehová. Esa palabrita. Esa fue la respuesta literal copiada de la Biblia. La Reina Valera. Bueno, pero exactamente. En efecto, si yo volvemos a probar, estamos ahí en Proverbios, vamos a Proverbios 1:7. Tenemos Reshit da Jodma, bueno, y era Adonai, ¿sí? Adonai, no Jehová, pero bueno, no importa. El temor de Dios, ¿sí? Ese es el principio de la sabiduría. En realidad este es un leitmotiv que se repite no solo en Proverbios, se repite en todo. Pero atención, porque fíjense, cuando yo voy acá a Proverbios 4, me aparece que la sabiduría tiene otro inicio. No es solamente el temor de Dios. Y me aparece justamente esta palabrita, que es la que vimos que traducimos como canon. Queda para otro momento a ver entonces qué significa esa palabra, qué significa comprar la sabiduría. Que el principio, el inicio en realidad, más que principio habría que traducir inicio de la sabiduría, no es solamente el temor del Señor, sino que habría un segundo inicio de la sabiduría. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque a lo mejor entender esto de qué es el canon y cómo funciona, va más allá de entender qué libros forman parte y qué lengua y dónde los pongo y qué no pongo, sino que tiene que ver, que la misma Biblia nos está diciendo que tiene que ver con algo más sapiencial. Bueno, de hecho no es casual que la corriente sapiencial es la última, ¿no? Y la que le da cierto broche de oro a la Biblia. Pero bueno, yo se los quería compartir un poco para pensar, para abrir el debate. También lo pueden dejar en la cajita de comentarios y responderemos. Sí, efectivamente, bueno, estoy seguro que a muchos y a muchas de ustedes les quedaron un montón de preguntas en la cabeza, como a mí. Pero ya que Adriana nos lo prometió, vamos a hacer otro podcast en algún momento explicando todo esto. Déjenos sus comentarios en las cajitas de comentarios, sus preguntas, sus dudas. En algún momento nosotros vamos a tomarnos el tiempo de poder hacer un podcast para responder, o en los siguientes podcasts, dependiendo de la pregunta, podemos ir respondiendo. Nosotros leemos todo lo que nos ponen,
Así que por favor, sírvanse dejar sus comentarios, sus preguntas y también compartir para que muchas otras personas puedan beneficiarse de este conocimiento. Se nos acabó el tiempo, creo que más bien nos excedimos un poquito. Adriana, te agradezco montones que sacaras el tiempo, la oportunidad de compartir todo esto me parece sumamente valioso. Así que te doy un momentito para que te despidas y de verdad súper agradecida contigo por esta oportunidad. Bueno, gracias a ustedes y bueno, ojalá nos ayude a pensar en realidad. A mí no me gusta nunca dar respuestas porque además creo firmemente eso, ¿no? Que no hay respuestas y que cada uno la tiene que ir construyendo. Y de nada, gracias. No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos y a todos ustedes por acompañarnos en este episodio más. Les acompañó hoy Raquel Huertas con la doctora Adriana Noemí Salvador y nos vemos en 15 días. Muchas gracias.